Algo para festejar. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, buscando el análisis tuyo. Bueno, en realidad me parece que en alguna instancia anterior que hemos tenido algún encuentro, nosotros hace meses veníamos planteando la visión de que el inflación abril iba a ser en dígito. En realidad hace meses que veníamos pensando que eso iba a ocurrir y es probable, te diría, que la inflación de mayo sea del 5%. Yo no descartaría eso en absoluto, digamos. En realidad no descarto también que la inflación en los siguientes meses o que allá por octubre o noviembre nos encontremos con una inflación del 2% mensual. Si el gobierno avanza en la política económica que está llevando adelante, es decir, apertura económica, desregulación de los mercados, equilibrio fiscal, en un contexto recesivo, en un contexto claramente recesivo, no hay que descartar que eso ocurra, porque en realidad estamos mirando todos los factores que juegan en términos de inflación y donde sobre todo el más importante es el escenario recesivo que vive la economía argentina. La semana pasada, planteando esto en una conferencia, alguien me dice, bueno, está bien, a lo mejor en octubre la inflación es del 2%, pero va a ser la paz del cementerio. Ah, bueno, esa es otra película. En realidad, lo sustancial de que la inflación se esté descomprimiendo no tiene que ver con que el gobierno haya alcanzado el equilibrio fiscal, que es relativo. Tiene que ver con un escenario recesivo durísimo que está soportando el conjunto de la economía argentina. Y por supuesto que uno también podría sumar a esto el hecho de decir, bueno, pero la caída de la actividad económica no va a tocar un piso, tal vez lo está tocando en este momento, en el mes de mayo, lo cual era parte tal vez de un pronóstico que nosotros hicimos también en su momento. Ahora, lo que no está en la agenda, de lo que cabe esperar, por supuesto, es decir, bueno, la economía argentina se va estabilizando, la inflación está bajando, ciertamente que sí, en un contexto recesivo, que tal vez está tocando un piso, pero donde hay, y vos lo planteaste recién también, donde hay una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, que no se va a resolver rápidamente. Entonces, ¿la economía argentina se va a estabilizar en los próximos meses? Yo creo que sí. Está alcanzando el piso de la recesión, la inflación está bajando y va a seguir bajando probablemente a pesar de los ajustes tarifarios. Pero en realidad la economía argentina se va a acomodar y se va a estabilizar en los próximos meses, pero varios escalones por debajo de donde estaba el año pasado. Y entonces yo vengo planteando esto como una advertencia en este contexto. El hecho de decir que un comerciante del centro de Villa María, que hoy tiene 5 empleados que se están mirando entre ellos la cara porque no entra nadie al negocio, ese comerciante dentro de 4 meses se va a dar cuenta que de los 5 empleados le están sobrando 2 y no de manera transitoria, ¿no? Yo creo que esta es una advertencia muy fuerte para plantear el contexto de los próximos meses, porque entre tantas incertidumbres que tenemos también hay una certeza, y es que en el segundo semestre de este año vamos a ver un aumento sustancial de la tasa de desocupación en la Argentina, que creo que muy probablemente va a alcanzar los 2 dígitos. Económicamente, me quedo con lo que dijiste porque en realidad te escuché perfecto todo, el desarrollo, pero me quedo con un título. Carlos, me estás diciendo lo que viene, o por lo menos lo que ustedes están viendo con estos números, me estás diciendo, mirá, puede bajar aún más, podemos caer el mes que viene en el 4%, más adelante hasta podemos pensar en un 2% de inflación, algo que prácticamente no se vio en el gobierno anterior, estaban parados más o menos en el 4% en el mejor momento de Fernández, pero me decís, ¿esta es la paz del cementerio económico? No, bueno, yo te lo mencioné porque me lo dijo alguien que estaba en una conferencia, ¿no es cierto? Ajá. No todos los sectores que están mirando la misma película. Ajá. No todos los sectores miran la misma película, pero digamos que es un hecho de la realidad. Yo digo que cada 10 personas, hay millones de personas que han perdido fuertemente el poder adquisitivo en los últimos 6 meses. Fuerte pérdida de poder adquisitivo. Y en realidad, en ese contexto, yo digo, de cada 10 personas que han perdido fuertemente poder adquisitivo en los últimos 6 meses, de cada 10, solo 2 tal vez van a llegar a fin de año diciendo que lo recuperaron ese poder adquisitivo. Los otros 8 no. Y eso va a poner al conjunto sumado de la a esto, argentina en un contexto sumado a esto al fantasma del despido. Esto es lo que digo recién. Es decir, ¿la economía se va a estabilizar? Sí. Si sigue este plan económico como está planteado, la economía se va a estabilizar. Pero se va a estabilizar varios escalones por debajo de donde estaba el año pasado.
Algunos dicen de que busquemos en algunos países que no hay que irse muy lejos para ver inflaciones muy bajas, porque nosotros teníamos por ahí la fantasía es, che, bajás la inflación, el resto se acomoda. Evidentemente, vos como especialista, como economista nos está diciendo, no es por ahí solamente. Porque podemos ver se reacomoda, pero en otro lugar. Se reacomoda en otro lugar. Porque vemos Paraguay con una diferencia en lo social tan amplia, en donde prácticamente no hay clase media. Hablando de Paraguay como ejemplo, y podemos poner Ecuador, dolarizado y demás, y otros países también, en donde la inflación la han logrado bajar y muchísimo, donde prácticamente no tienen inflación, y sin embargo los paraguayos siguen viniendo para la Argentina porque no la pasan nada bien con los sueldos que cobran. Bueno, por supuesto, que la inflación baje es algo saludable en términos del conjunto de otras variables, digamos. Si la inflación baja, pero te genera un escenario recesivo y una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, bueno, será saludable para algunos, pero no para todos, ¿no es cierto? Ajá. Y esto es parte de lo que obviamente hay que mirar, al menos en lo que resta del presente año. Porque si alguien me dice, no, está bien, Carlos, tuvo una transición, el año que viene la economía se va a empezar a recuperar, puede que sí. Y algunos salarios se van a empezar a recuperar, es un proceso. Es posible que sí, pero esa no es la película de lo que resta de este año, no es la película de lo que resta de este año. Cuando el gobierno argentino, el ministro Guillermo Franco, dice la economía argentina se va a recuperar vigorosamente en el segundo semestre, está vendiendo verdura. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Y no soy el único que lo dice, por supuesto, es parte del sentido común del análisis de cualquier economista. Eso es tácito, como economista vos decís, no nos hagamos ilusiones de decir, che, en segundo semestre sale el sol, no. No, la economía se va a estabilizar, sí, puede haber algún marco de recuperación, sí, pero decimos, la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas no se resuelve en lo que resta de este año. Y eso pone a la economía argentina varios escalones por debajo de donde estaba antes en términos de consumo y de producción. Y esta película está marcada. Ahora, en ese contexto, además, el gobierno argentino está forzando algunas variables en términos de tratar de... y es que está trazando el tipo de cambio de una manera que va a empezar a ser peligrosa si no cambia de posición. En este punto ha sido incluso dentro de este contexto y de lo que está ocurriendo, sos un especialista en el sistema bancario, se ve una movilización en el sistema bancario, por un lado con los créditos hipotecarios, la mayoría de los bancos públicos y privados se están sumando a los créditos hipotecarios en pesos, y también el gobierno hoy presenta de que vuelve a bajar la tasa de interés, dice, con este número la bajo de nuevo, ¿cómo lo ves? Bueno, obviamente vamos a un escenario de baja de tasa de interés progresivo y además una gran competencia entre los bancos. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado los bancos le prestaban plata al Estado. En realidad que era una aspiradora de dinero, esto está claro. Un gobierno argentino que empieza a tener cuentas fiscales en equilibrio puede seguir tomando algún crédito, pero en realidad deja de ser la aspiradora de recursos. Con lo cual los bancos se tienen que volver a transformar en bancos comerciales, es decir, en bancos que ofrezcan créditos a particulares, a familias y a empresas. Este proceso ya ha empezado y el Banco Central está acompañando eso con un marco de desregulación del sistema financiero y de reducción de las tasas de interés de referencia. Y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Y de hecho se viene un contexto de cara al segundo semestre y al año que viene, donde va a haber una fuerte competencia entre los bancos para ofrecer créditos a familias, a empresas, a particulares, etc. Es la película que cabe esperar. ¿Esto puede llegar a motorizar algo? Pasa que estos créditos están atados la mayoría a los UBA, y cuando escuchamos la palabra UBA no queremos ver ni el racismo por la experiencia que hemos tenido anteriormente con un montón de gente damnificada. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el sistema se va a ir acomodando progresivamente. Si la inflación del segundo semestre, allá por octubre, noviembre, puede ser del 2, del 3% mensual, se va a ir acomodando a una nueva realidad del sistema. Y vamos a un sistema bimonetario también, donde van a volver a recrearse los créditos en dólares de manera un poco más masiva que en la actualidad. Vamos a ir a un sistema financiero en la Argentina que se va a parecer bastante al de la década del 90. Es muy probable que sea así. Bueno, el busto que se descubrió hoy y demás, me parece que planteando de presidente que fue, hablando de Menem, el mejor gobierno de la Argentina, así lo planteó directamente. Evidentemente sus ojos, su mirada están puestas en este modelo, que en el caminito del modelo sabemos exactamente, si va a ser una situación espejo, lamentablemente sabemos lo que pasó con el modelo, lo que fue en un principio y cómo se terminó, ¿no? Bueno, en realidad puede haber diferencias, ¿no es cierto? Pero lo que sí está claro
es que este plan económico tiene muchos elementos parecidos a lo que fue el plan de la década del 90, apertura económica, de regulación de los mercados, equilibrio fiscal o superávit fiscal, reforma del Estado, y en aquel caso la ley de convertibilidad, que no está planteada en este momento, pero sí un sistema bimonetario. Recordemos que Milei ha repetido tantas veces, ¿no? A lo largo de este año y del año pasado, su admiración no solo por Carlos Menem. En realidad, cuando ganó las PASO, lo tengo claro eso, ¿no? Cuando ganó las PASO, el Fondo Monetario le pidió por Zoom una reunión a los 3 días y la pregunta del Fondo Monetario fue si usted es presidente, ¿qué es lo que va a hacer? Y él recitó el plan de convertibilidad de la década del 90. Y de hecho estamos desarrollando un plan que está en esa dirección, aunque él dijo hoy que el plan de él es mucho más profundo que el de Menem, y creo que tiene razón. Sí. Creo que tiene razón. Va en la misma dirección, solo que a una mayor velocidad y con una mayor profundidad. Tanta profundidad que inclusive el propio Fondo Monetario se ve asombrado de la profundidad que está teniendo y de los niveles de crueldad en algunos sectores. Pero, así que por lo tanto, de cara... Digamos esto, ¿no? Es una advertencia que le hace el Fondo Monetario y le hace Domingo Cavallo también. En realidad, que tenga cuidado con lo que está haciendo, que se le está yendo la mano, que está generando problemas sociales que va a ser difícil de administrar. Parece mentira, ¿no? Pero el Fondo Monetario y Domingo Cavallo están a la izquierda de este gobierno. Sí, algunos marcan, increíble, a la izquierda de este gobierno. Algunos marcan, bueno, lo que estabas diciendo vos, nosotros hemos hablado con la gente de la construcción, 40% por debajo, pero todo está más o menos 30% si hacen el comparativo con el año pasado en la caída en la venta. Así que por lo tanto uno puede pensar que esto se va a seguir profundizando o hay, bien marcadas vos, hay áreas por ahí que no lo han sentido tanto. ¿Cuáles serían las áreas que lograrían mantener un buen margen? ¿Las que importan? ¿Las que exportan, mejor dicho? Bueno, que ahí estamos hablando precisamente de otro problema, que es que el gobierno está atrasando el tipo de cambio. Estamos perdiendo exportaciones de carne vacuna, estamos perdiendo competitividad en la exportación de leche en polvo, estamos perdiendo competitividad en un montón de segmentos, porque el gobierno viene moviendo el tipo de cambio a un 2% mensual, hoy anunció que lo va a seguir haciendo hasta fin de año, de una forma que sitúa el tipo de cambio por debajo del punto que establecía el acuerdo con el propio Fondo Monetario Internacional. Es otra de las cosas que el fondo está advirtiendo. En realidad, el gobierno está, digamos, entrando en la tentación que han tenido otros gobiernos, también de acompañar la baja de la inflación pisando el tipo de cambio. El tema es que al hacer eso empezás a generar problemas de competitividad, como ya pasó otras veces. Eso no va a terminar bien, al menos en la experiencia histórica que hemos tenido. Pero está claro que este gobierno está jugando también fuertemente a bajar la inflación pisando la cotización del dólar, y repito, eso está empezando a generar problemas de competitividad en distintos sectores de la economía argentina. Se marcaba la posibilidad de la liberación, ¿sí? Es decir, en un momento liberamos, no sé si llega al punto de dolarizar, pero al menos un cambio sustancial y el hecho de la libertad absoluta del dólar. ¿Esto lo podemos ver en el segundo semestre? No. ¿No? No. En realidad, en la revisión del acuerdo con el fondo que se vio el lunes, digamos, en la revisión que hizo el fondo, quedó claro en el texto, digamos, que no hay recursos para levantar el cepo próximamente y que por lo tanto el cepo hay que levantarlo de manera progresiva a lo largo del segundo semestre y no de golpe. Pero además el propio gobierno emitió un documento el día de hoy en el cual destaca que no hay ningún plan de dolarización a la vista. Lo cual, por supuesto, alguna vez lo hemos charlado contigo, era una cosa absurda, ¿no? Y hoy el gobierno ha puesto arriba de la mesa que efectivamente no tiene en cartera un plan de dolarizar la economía argentina. Eso no va a pasar. Al menos no va a pasar este año, ni está en la agenda. Y convengamos que en el plano del acuerdo con el Fondo Monetario nunca estuvo de acuerdo en ir en esa dirección. Ese tema que está fuera de agenda ya, digamos. La posibilidad de la apertura fuerte de importaciones, de esa amenaza para lo que era la industria alimenticia, porque los precios no se terminaban de acomodar. Mucho no entró, la verdad que mucho no entró, pero sigue la amenaza de abrir esa posibilidad de las importaciones, lo que generaría en la industria local un problema grande. La apertura económica era uno de los ejes del plan de convertibilidad de la década del 90 y es uno de los ejes de este plan. Y si no han avanzado más en la apertura de la economía argentina es porque no están los dólares suficientes para poder financiarlo. Pero está claro que en la estrategia de este gobierno, la apertura económica, la apertura de las importaciones es uno de los ejes centrales
de la gestión de este gobierno. Y en la medida en que aumente, mejore el nivel de reservas en el Banco Central, vamos a ver un progresivo, una aceleración del proceso de apertura económica. Cuando Milei decía el año pasado que iba a abrir la economía a la chilena, estaba hablando en serio y sigue hablando en serio. Y si no ha podido avanzar en un mayor proceso de apertura económica es porque no están los dólares disponibles para hacerlo. En la medida en que aparezcan, la Argentina va a ir a un proceso de apertura económica incluso más fuerte. Sí. Ahora, Carlos, cuando me decís a la chilena es llevarse puesto la salud pública, es llevarse puesto la educación pública, a la chilena es eso. No, bueno, hablando de producciones y el sector privado. Es decir, la apertura económica, baja de aranceles. Fíjate vos lo que es el acuerdo que está en la ley bases de permitir a empresas extranjeras que inviertan en la Argentina importar con arancel cero. Eso está puesto en la ley bases, digamos, ¿no? Y ese es el objetivo de fondo, digamos. Ir por un proceso de apertura económica muy fuerte que vaya hacia la especialización productiva y que persistan funcionando en la economía argentina los sectores que pueden ser competitivos sin ninguna política de protección y de subsidios. Este es el planteo central de lo que Milei expresa, y si no avanzó fuertemente hasta acá, en ese punto, es porque no tiene los dólares para hacerlo. En la medida en que el Banco Central recupere mayor fortaleza para habilitar un mercado de cambios más fluido, vamos a ver más baja de aranceles a las importaciones y más fluidez en términos de importación. Bien, y ahí obviamente veremos algo parecido también a la década del 90, en términos de que los sectores, sobre todo industriales, que tienen bajos niveles de competitividad, que no tienen la escala y la tecnología para competir internacionalmente, van a tener serias dificultades. Por último, Carlos, ¿hay alguna posibilidad, se puede avisorar de que el gobierno cambie? Porque en algunas cosas ha cambiado posiciones, que en algún momento se cambie la posición. ¿Ves un hombre flexible en Caputo, que es el hombre que está al frente de Economía? ¿Cuánto poder real tiene Caputo frente a un presidente que también es economista, en donde debe ser complejo llevar adelante lo que quiere? Porque, bueno, por ejemplo, Banco Central se lo iban a llevar puesto y hasta ahora siguen operando. En algunos otros puntos también dijeron no, el libre comercio, pero están interviniendo, Carlos. No, todo eso era un discurso, digamos, ideológico, la eliminación del Banco Central, la dolarización de la economía. Caputo es una persona que evidentemente tiene un poco más de calle que el presidente de la Nación, y tiene algo más de pragmatismo para mirar las decisiones. El ejemplo de lo que pasó con las empresas de medicina prepaga es clarísimo, ¿no es cierto? Claro. Cómo retrocedió el gobierno sobre el decreto de necesidad y urgencia. El que decidió ese paso fue claramente Caputo, digamos. El presidente sigue con una visión extremadamente ideológica que le impide ver la situación real del funcionamiento de la economía. En ese punto, Caputo es una persona bastante más razonable, digamos.